Estuvimos indicando que la santificación significa apartado, separado, dedicado, consagrado al servicio a Dios. Apartado de los servicios profanos o del mundo para dedicarse al servicio sagrado del Señor. Y en las Sagradas Escrituras se utiliza tanto en un sentido, en una voz pasiva como una voz activa. Eso quiere decir que es una acción que se realiza sobre nosotros, pero también es una acción, es una obra que nosotros realizamos en nosotros mismos. Es un esfuerzo, es una perseverancia, es una disciplina. Por eso utilizamos las disciplinas espirituales para crecer en la santificación. Con respecto al arminianismo y calvinismo, acá no hay diferencias. Cuando digo que el creyente debe esforzarse, debe disciplinarse, debe perseverar, calvinistas y arminianos sostienen exactamente la misma idea acerca de una obra humana acá en el aspecto de la santificación. ¿Qué más estuvimos indicando? Que es una obra que se realizó en el pasado, es progresivo también, es un esfuerzo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida y concluye cuando venga Jesucristo por segunda vez y glorificará nuestros cuerpos. Ahora estaremos observando la doctrina de la santificación, como lo concibe la Iglesia Católica Apostólica Romana. El catolicismo romano señala que la santificación ha de ser un proceso continuo. En el aspecto escatológico es cubierta la doctrina del purgatorio como la visión beatífica de Dios. La primera expresión o la primera declaración ha de ser un proceso continuo. Estamos de acuerdo con respecto a esa declaración de la Iglesia Católica Romana. No estamos de acuerdo con el purgatorio. El pasaje bíblico que utiliza la Iglesia Católica es: sin santidad nadie verá a Dios. Todos los católicos romanos, por lo menos la teología católica romana, concluye: como todos nos encontramos en pecado, tenemos el pecado original que contamina e infecta nuestra naturaleza humana, e incluso siendo cristianos, continuamos con esa tendencia al pecado. Por lo tanto, es muy difícil alcanzar una pureza absoluta en esta tierra. En ese sentido, opinamos lo mismo que los católicos romanos. Pero también es verdad que la Biblia señala que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si aunque seamos cristianos todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y una tendencia a pecar, y diversos pecados manchan el alma, algunos más escandalosos y otros menos, y algunos son incluso inconscientes, e incluso se puede pecar en un, en un contexto de espiritualidad, por ejemplo, o de santidad, eh, cuando alguien se puede engañar a sí mismo, así que puede creerse o puede percibirse, declararse más santo que los otros. Ya, ahí ya está considerando a los demás entonces, mirando en menos o lo desprecia porque no practica lo mismo que él practica en cuanto a las disciplinas espirituales. Puede haber un pecado de orgullo ahí en el contexto, y en el acto o en el proceso de la santificación. Ya eso es algo muy inconsciente, pero también es pecaminoso porque está despreciando a otro de los hermanos. Y además que hay un pecado de orgullo ahí que es inconsciente. Por lo tanto, todos son pecadores, entonces es muy difícil ver al Señor y irse directamente al paraíso después de la muerte. Se soluciona este problema en el catolicismo romano por medio del purgatorio. El purgatorio es un estado, es un lugar, es un estado donde las personas, las almas, asisten a este lugar y son atormentados por un fuego que no es eterno, es un fuego temporal. Pero esas llamas no son para castigo como en el infierno, sino que son llamas purificadoras, llamas que purifican, eliminan todos los pecados y vestigios de pecado, contaminación que ha infectado al alma. Y luego de un periodo no precisado, Dios lo determina en qué momento ya la persona está apta para ver al Señor. A eso se le denomina una visión beatífica de Dios, ver a Dios mismo, está en el paraíso.
No se puede precisar, pero una vez que ha pasado por ese proceso, está completamente puro, entonces puede ir al paraíso. Los creyentes acá en la tierra pueden ayudar también a la estadía de esa alma que se encuentra en el purgatorio realizando misas. Por eso se realizan misas, para ayudar al alma a, a prontamente salir de ese purgatorio, o apresurar el proceso del purgatorio. Se ofrece misas con ese objetivo y se ora también con ese objetivo. En eso consiste la oración de los santos, para que el Señor prontamente lo acepte en su presencia y no se demore mucho en ese estado de purificación, de tormento, por decirlo de alguna manera. No es el juicio final, sino un lugar donde está el sufrimiento de parte de esos fuegos que provoca el alma, pero la finalidad son siempre para purificar. Todos los católicos romanos tienen que pasar por ese lugar, excepto algunos casos muy excepcionales, pero todos pasan, incluso el Papa. Y por eso se hacen misas por el Papa y se hacen oraciones también por el Papa, para que el Señor le perdone todos sus pecados y lo purifique y no pase tanto tiempo en el purgatorio. Por todos los pecados que cometieron, porque cuando alguien tiene una responsabilidad como esa de dirigir una iglesia, hay más posibilidades de errar y de pecar. Por eso el Papa, ¿cómo se llamaba el Papa anterior al actual? Benedicto XVI, creo. No, ese no es Benedicto XVI, el otro. Ya se me olvidó. Bergoglio, el argentino. Se están ofreciendo misas para que el Señor le perdone todos los pecados que cometió durante su época de, de Papa. Eso es lo que sostiene el catolicismo romano del purgatorio. Después, en el concilio o antes de esto, en el concilio de Trento, el año 1545-1563, se otorgó la categoría de dogma en el concilio de Trento. Se dijo en el concilio de Trento: la invocación a los santos no es repugnante a la palabra de Dios, ni se opone al honor del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Todos los santos que han pasado por un proceso minucioso de beatificación y canonización pueden y han de ser invocados. La teología católica además enseña, católica romana, enseña que todos los que están en el cielo gozando de la visión beatífica de Dios han de considerarse como santos. Para el catolicismo romano, entonces, los que han pasado por el proceso del purgatorio son santos y pueden ser invocados. El concilio de Trento es un concilio para contrarrestar la reforma protestante. Se incluyeron algunos libros, los deuterocanónicos. En uno de esos libros deuterocanónicos, para los católicos romanos, para nosotros, esos no son libros deuterocanónicos, para nosotros son libros apócrifos. En uno de esos libros se enseña a orar a los santos, a los difuntos. En el catolicismo romano, los milagros de San Sebastián, por ejemplo, o la Virgen de Lourdes, o la Virgen de Guadalupe en México, y así, de acuerdo al país donde se encuentre o donde se apareció la Virgen, tiene su respectivo nombre. No son ellos los que realizan el milagro, no son la Virgen, los santos, sino que Dios el que hace el milagro. Y el mediador siempre es Jesucristo. Pero el catolicismo romano tiene este orden. Aquí lo voy a mencionar, para comprender un poco la teología católica romana. Aquí está Dios, Jesucristo es el único mediador, viene María y después los santos. Y abajo están los creyentes. Y los creyentes vivos, por supuesto. Ellos están vivos. Los santos son difuntos, pero que se encuentran en la presencia de Dios, se encuentran en el paraíso. Entonces el orden católico romano es el creyente cuando necesita hacer una petición a Dios, cuando se encuentra muy agobiado, por ejemplo, la enfermedad de un familiar, entonces se dirige a un santo, a San Expedito, a San Sebastián, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Candelaria, acá en el sur, en Puerto Montt, acá en el sector de Alerce, en febrero creo que se realiza
la fiesta de la Candelaria. Entonces se dirigen luego, estos santos se dirigen, como ya están en el cielo, se dirigen a Jesucristo, y Jesucristo lleva estas oraciones a Dios, entonces Dios responde, pero siempre se considera a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Eso por lo menos es la teología católica romana, el orden. Si le preguntamos a un católico romano común y corriente, el que va a la iglesia una vez al mes, o 3 veces o 4 veces al año, no sabe esa diferencia. Él piensa que María o el santo realizó el milagro. Por eso que usted ve las placas que se encuentran en estos lugares donde están los santos, gracias San Sebastián o gracias Virgen de Guadalupe, en fin. Porque una cosa es lo que enseña la teología y el dogma católico romano, y lo otro es lo que creen las personas que practican el catolicismo romano. Uno es el tema de la teología y otro es lo que practica la gente común y corriente. Así siempre ha ocurrido también en el mundo evangélico, también ocurre del mismo modo, cuando no hay instrucción bíblica. Y con respecto a la adoración igual, en el catolicismo romano se hace una diferenciación entre distintas oraciones. Adoración, o sí, adoración es el término, adoración. El culto que se rinde a Dios se llama el culto de latría. El culto que se rinde a María se llama el hiperdulia. Hiperdulia. Y el culto a los santos se llama dulia. El término más correcto no es adoración, sino que es culto, mejor. Es un culto. Nosotros le decimos a los católicos romanos, ustedes son idólatras porque están adorando a María, están adorando a los santos. Un sacerdote católico diría, eso es un error, porque lo que nosotros practicamos es el culto de la tría solamente a Dios, eso está limitado solamente a Dios. En cambio, cuando nosotros estamos rendiendo culto a María, eso se llama hiperdulia. Nosotros no estamos practicando con María la latría, sino simplemente la dulia. Cuando nosotros estamos realizando un servicio a algún santo, eso es un culto denominado dulia. No es el mismo culto que rendimos a Dios Padre. Eso dirán los católicos romanos. Mi hermano Hermano Eliezer, adelante. tiene relación con la veneración. Sí, el culto a Dios, eso es adoración. En cambio, los otros son veneración. Mira, aquí está bien, esto de acá, esto es adoración. Adoración. El culto a Dios. En cambio, María es veneración y los santos también. Veneración. Por lo menos eso dice en la teología católica romana. Si usted le pregunta a un católico común y corriente, no sabe hacer la diferencia entre latría, hiperdulia, dulia. No hay ninguna diferencia. El culto es exactamente lo mismo. Es un mismo culto nada más. Hermano Paulo, Eh, Hermano Alex, sí, adelante. en algún momento, hermano Paulo, entré a una iglesia católica y también vi unas imágenes de ángeles que también como que le hacen rezos, oraciones. ¿Eso también se incluye en estas categorías? Desconozco, hermano Alex, en qué categoría cabe el culto de los ángeles. Eso sí desconozco. Ya. Sí, Eso lo incluso yo desconozco. recuerdo haber visto figuras de ángeles como parte de, como de las culturas eso estaba el ángel, como con nombre y apellido ahí. Ah, ok, ok. Debe tener algún nombre en particular, ¿ah? Pero hasta ahora yo sé que esos son los distintos cultos. Pero en la práctica, esto no hay ninguna distinción entre un practicante católico romano. Quizás el sacerdote, el cura, el teólogo, cuando realizan estas veneraciones, lo distinguen ellos, pero el resto de la comunidad católica romana no la distingue. Nosotros los evangélicos, ¿cómo vemos esto? Nosotros lo vemos como idolatría, porque la adoración incluye la invocación
el canto, la oración. Yo le oro, le canto en un contexto religioso, le oro, le invoco, lo estoy exaltando. Eso es adoración. Porque en las Sagradas Escrituras, aunque existan estos términos tan técnicos, latría, hiperdulia, dulia, pero en la práctica es difícil distinguirlo eso. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos esta clasificación de cultos? Ejemplo de estos cultos, ¿dónde están? En, en, Oración. Hermano Cristian, ¿sí? en Elías y los Vales. Claro, ahí están los modelos. Ahí vemos los ejemplos. En el Nuevo Testamento vemos que ningún cristiano invoca, le ora, exalta a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón, a Moisés, por ejemplo, a Isaías, a Jeremías, a nadie. No vemos en la iglesia primitiva algún apóstol tampoco. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, y esto lo está muy claro James Dunn, ha trabajado bastante, Larry Hurtado también ha trabajado bastante eso. Claro que ellos están limitados a la adoración a Cristo, pero ellos indican en ese contexto que la adoración en el Nuevo Testamento siempre fue a Dios Padre. Ni tampoco se practicó en el Nuevo Testamento la jesulatría, eso lo dice James Dunn. Lo que se practicó en el Nuevo Testamento es la adoración siempre a Dios Padre, por medio de Jesucristo. Es decir, se adoraba, se invocaba, se exaltaba a Cristo, pero en el contexto de la adoración a Dios Padre, en el Espíritu Santo. Ese es el orden que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero jamás a alguien del Antiguo Testamento o de algún apóstol. Proviene de otra parte. Bueno, proviene de la tradición, porque el catolicismo romano utiliza la tradición con mayúscula, la tradición, para forjar su teología. La tradición, el magisterio y la Biblia. Esa es la razón por la cual nos diferenciamos con los católicos romanos y con los ortodoxos también. Nosotros los protestantes solamente la Sagrada Escritura. Por eso es que no practicamos la latría ni la hiperdulia, porque nuestro fundamento de fe es simplemente y única y exclusivamente la Sagrada Escritura. Todos los protestantes pensamos lo mismo en ese sentido. En el Concilio de Trento, bueno, ya lo dije esto, sí, ya lo mencioné. Todos los santos que reinan juntamente con Cristo ofrecen sus propias oraciones por los hombres, de modo que es bueno y útil invocarlos suplicadamente y apelar a sus oraciones, auxilio y ayuda para obtener beneficio de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando nosotros decimos hay un solo mediador entre Dios y los hombres, bueno, ellos creen exactamente lo mismo con respecto a eso. Claro que nosotros nos vamos directo a Jesucristo, porque la característica de la fe evangélica es cristocéntrico. Cristo es el centro de toda la vida cristiana. Los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritanos fueron un grupo de miembros de las iglesias de Inglaterra. Cuando digo iglesias de Inglaterra, son varias iglesias, está la alta iglesia, la baja iglesia. La alta iglesia, la iglesia católica romana, la baja iglesia, la iglesia protestante, dentro de la iglesia anglicana, y ahora está también la otra iglesia que es la iglesia liberal. Dentro de la iglesia anglicana vemos la iglesia que es liberal, la iglesia católica, la iglesia protestante, y también dentro de la iglesia protestante vemos a los carismáticos. Hay varios grupos entonces, dentro de esta grande iglesia, una iglesia nacional. Los puritanos fueron miembros de la iglesia anglicana que trataron de eliminar todo vestigio, todo elemento católico romano que lo
asemejaba al catolicismo romano y quisieron distanciarse lo máximo que se podía. El elemento de la misa, por ejemplo, el cuello clerical, las vestimentas clericales, el incienso, bueno, todo lo que tenía que ver con el catolicismo romano, todo eso trataron de eliminarlo. Los puritanos también se caracterizaban por evidenciar la santificación de manera exterior, por ejemplo, no participar en los juegos de recreación, en las peleas de animales, por ejemplo, en las apuestas igualmente, y vestir de una determinada forma. Ellos eran los puritanos. Cuando hablamos de puritanos, habían de todos los puritanos, igual que la iglesia anglicana, tanto calvinistas como arminianos. El, Susana Wesley era de la línea de los puritanos, pero de la línea arminiana. Por lo tanto, no todos los puritanos eran calvinistas, porque igual que los anglicanos, es una pluralidad de distintas tendencias. Ellos indicaron, los puritanos, que la santificación sucede después de la justificación y seguía de manera continua hasta la muerte. Después de la justificación, a eso enseñaron los puritanos. Primero la justificación y después viene la santificación. Como John Wesley era de la iglesia anglicana y de la línea puritana y de la línea arminiana, esto lo va a adoptar esta doctrina de la santificación. Y la teología, de hecho, metodista se caracteriza por eso. Primero la justificación y después la santificación. Cuando vinieron John y Carlos Wesley, se describe como la perfección cristiana, la santificación plena o segunda obra de gracia. Fue Jacobo Arminio el que abrió la puerta, no lo desarrolló Jacobo Arminio, pero por lo menos abrió la puerta para desarrollar la santificación que se podía experimentar ahora en vida, completa y total. Y esto lo tomó John Wesley y la desarrolló. Y él le denominó, tiene ya varios nombres, la segunda obra de gracia, o también la entera santificación, o la perfección cristiana, la llenura con el Espíritu. No le gustaban estos nombres tan elevados, dice John Wesley, sino que él prefería hablar acerca de la obra de Dios en el creyente, no con estos términos tan altisonantes. John Fletcher, que es el continuador de la obra de John Wesley, estaba vivo John Wesley, y Fletcher a esta experiencia le denominó él el bautismo con el Espíritu Santo. Y John Wesley, al escuchar lo que dijo John Fletcher, concordó, dio su asentimiento y dijo, eso es lo que yo he enseñado. También se le denomina bautismo con el Espíritu Santo. Yo creo que para ustedes es familiar este término, ¿verdad, hermanos? Cuando hablamos de bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué entienden ustedes por bautismo con el Espíritu Santo? Yo creo que, Eh, bueno, para nosotros es como el momento en cual el pecador se da cuenta de su condición y, y que empieza a ser consciente de su pecado, eh, y busca el arrepentimiento. Pero obviamente la iglesia lo ha asociado también al momento como de la manifestación. Bien, bien, hermano Elecer dijo. Dime con la conversión, hermano Elecer, ¿o no? ¿Cierto? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Muy bien, conversión. Hermano Cristian Vázquez. Creo que no, que primero viene la regeneración, después el bautismo, el Espíritu Santo es una experiencia, es llanura total, vienen dones, viene de Perfecto. todo. Sí. Entonces, hermano Cristian es posterior a la conversión. Muy bien. Posterior a la conversión. ¿Alguien a otra opinión, mis queridos hermanos? ¿Quién tienen por bautismo con el Espíritu Santo? ¿Quién más tengo acá? El pastor Esteban. Hermano Alex primero. Hermano Paulo, mire, en la iglesia que me congrego se habla del bautismo como una experiencia posterior a la salvación y es en términos como muy como recurrentes que es una experiencia con el Espíritu Santo que te afirma. Algo así, así como ese concepto se ocupa, que te afirma los pasos y que
te cimienta, digamos, para caminar en el Evangelio. Oh, afirma, qué interesante. Muy bien. Mi pastor Esteban. Cuando Nicodemo le pregunta al maestro, ¿cómo es posible que yo voy a volver a, cómo es posible que yo pueda volver a meterme, ¿no es cierto?, en el vientre de mi madre? Entonces, en sí el bautismo es volver a nacer, hermano. Ah, El muy bien, bautismo volver a nacer. viene después de, ¿no es cierto?, reconocer a Cristo. Es necesario el bautismo para volver a nacer. ¿No es lo mismo que conversión o primero conversión y después bautismo o es lo mismo? Primero conversión y el bautismo es Ah, diferente porque el bautismo, primero la conversión, Romanos 10:9, reconocer a Cristo, ¿no es cierto?, con nuestra ok. boca, Ah, y ok. luego el bautismo en Espíritu Santo. Y ese bautismo tiene que ver con nacer de nuevo. Nacer de nuevo ¿Sí? para que el Espíritu Santo mora en ti y te guíe como una veleta. No me acuerdo el pasaje de la Biblia que te va a guiar, así como Muy se bien. guía, ¿no es cierto?, a un velero en el mar. Eso, mi hermano. Ah, ok. Bien. Esas son las distintas opiniones con el bautismo del Espíritu Santo. Lo pregunté para explicar lo que quería John Wesley. Me esperan un momentito, mis queridos hermanos. Por favor, me dan unos, quiero pausar nada, un minutito, no medio, menos de un minuto, para reanudar grabación. Gracias, hermano. Gracias, mi querido. Después de estar atento a lo que comentan nuestros hermanos de iglesias, se entiende de esa forma el bautismo con el Espíritu Santo. En el momento de la conversión, posterior a la conversión, y una experiencia con el Espíritu que afirma. Primera vez que escucho aquello, me gustaría, eh, si hubiese un documento, si hizo un trabajo mi hermano del bautismo con el Espíritu Santo. Si alguien necesita ese libro, me lo pide y yo se lo envío por medio de Starken a su ciudad. Mi pastor Esteban tiene ese libro, pero si alguien lo Amén. necesita, yo se lo envío. El que viene después del que de política que estoy leyendo. Amén, hermano. Perfecto. Ahí entonces se profundiza mucho más lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Lo recomiendo, lo recomiendo. Y una tesis que yo presenté a la Universidad Global University de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Esta doctrina, ¿cómo lo entiende el pentecostalismo, mis hermanos? Todos los pentecostales señalan lo siguiente con respecto a el bautismo con el Espíritu Santo. Voy a presentar aquí el punto de vista pentecostal clásico. Bueno, el, el histórico, clásico, neopentecostal opinan lo mismo en este sentido. Primero viene la conversión, y esto se produce fe y arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentimiento. Conversión, recuerde, yo creo que mejor, yo creo que voy a utilizar otro término más que engloba todas las otras, que es la salvación. Esto se produce por la fe y el arrepentimiento. La salvación involucra todas las otras doctrinas que estamos viendo. Recuerde que dije que la salvación es como un casillero o es como un colegio. Y en ese colegio hay muchas salas de clase y hay una puerta en ese colegio. Esa puerta se llama arrepentimiento y fe. Para entrar a ese colegio hay que arrepentirse y creer. Y ya está en el colegio, es decir, ya es salvo. Y usted experimenta simultáneamente, usted experimenta la regeneración, es decir, en la salvación usted es regenerado. Al mismo tiempo, cuando se arrepiente y cree, usted es salvo, es regenerado, es santificado, es justificado. eh, Usted se convierte, usted es unido a Cristo, también usted es adoptado en el Señor Jesucristo. Toda esta doctrina ocurre simultáneamente por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Eso es uno. Y después, en el pentecostalismo, después viene el bautismo con el Espíritu Santo, con el Espíritu.
después viene el Espíritu Santo. No es lo mismo bautismo con el Espíritu Santo que la conversión, regeneración o salvación, sino que viene después. En algunos casos, como en la casa de Cornelio, por ejemplo, ocurrió simultáneamente. Aunque haya ocurrido simultáneamente, se debe distinguir las dos experiencias, porque los otros textos bíblicos pasó un periodo de tiempo entre que se convirtieron y después creyeron. Por ejemplo, los samaritanos creyeron, después de harto tiempo, no sabemos cuánto tiempo, después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Los efesios creyeron y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Pablo creyó y después de 3 días recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Así entiende el pentecostalismo esta doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Pero el pentecostalismo entiende el bautismo con el Espíritu Santo que le da poder para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Le da poder para la misión, le da poder para el servicio, los capacita, los empodera, le da fervor espiritual para llevar a cabo la obra y el ministerio cristiano. Y lo dota de muchos dones espirituales y capacidades para pastorear, para plantar iglesia, para evangelizar, por ejemplo. Así lo entiende el pentecostalismo. ¿De dónde proviene esta doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, como lo entiende tradicionalmente el pentecostalismo? De John Wesley, de lo que estamos viendo, de John Wesley. Pero John Wesley lo entendía de otra manera, no como los pentecostales lo entienden. Pero la terminología, bautismo con el Espíritu Santo, que es posterior a la conversión, a la regeneración, por eso él le denominó segunda obra de gracia, o bautismo con el Espíritu Santo, como denominó Fletcher, y al cual John Wesley dio su asentimiento. Él lo entendía como la entera santificación, o la completa santificación, donde el creyente ya no puede pecar, ya no peca, cuando ha experimentado esta segunda obra de gracia. Después de la justificación o regeneración o salvación, viene la santificación entera, completa o total. En el libro que desarrolla esta idea se llama La perfección cristiana de John Wesley. Hay que leer a John Wesley. Todos los que son pentecostales deben leerlo. Principalmente ese librito porque ahí está el fundamento, la base del bautismo con el Espíritu Santo como lo entiende tradicionalmente el pentecostalismo. Aunque John Wesley lo entendía como la santificación. Dice en ese libro que la santificación o la perfección cristiana, lo denomina él, ese es el título del libro, consiste en amar a Dios intensamente, desbordadamente, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda su alma, con todo el corazón. Y al prójimo como a sí mismo. Y también se caracteriza por la pureza de intención cuando lleva a cabo alguna actividad. Puede equivocarse, puede errar, pero en ese error, en esa equivocación, está motivado por el amor intenso a Dios, el amor al prójimo y por pureza de intención. Realizó algún error, alguna actividad que molestó a alguien o cometió algún error, pero no ha pecado porque fue con una pureza de intención y motivado por el amor a Dios y el amor al prójimo. Así lo explicó John Wesley, lo que era la entera santificación. También esta santificación es intermitente. No es una sola vez y luego la, no la es decir, no mengua o es permanente o estable, sino que esto es intermitente. Es decir, una persona lo puede experimentar y después lo puede perder. Por lo tanto, debe volverla a recuperar. Debe volverse a llenar con el Espíritu, porque el Espíritu es el que produce esta entera santificación. Él era un pastor práctico, era un teólogo práctico. La base de la teología wesleyana es la experiencia también, la Biblia, fundamentalmente la Biblia en primer lugar, la experiencia, la tradición y la razón. La experiencia lo utilizó para entender un poco esta doctrina de la santificación, que proviene de Jacobo Arminio. Y él vio que algunas hermanas le decían a él, yo tuve la experiencia de la llenura con el Espíritu y la entera santificación. Y John Wesley le creía.
Él dice, yo creo porque las evidencias están ahí presentes, son evidentes, objetivas, se logra ver, apreciar que esta persona que ha dicho que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, eh, ya no practica el pecado, se logra ver que hay algún cambio en ella. Pero después se da cuenta que cambiaba las personas, se vaciaban, debía procurar llenarla otra vez. Esto es lo mismo que nosotros decimos los pentecostales de ser lleno con el Espíritu Santo, o ser bautizado con el Espíritu Santo, de permanentemente estar lleno del Espíritu, que no se vacíen, sino que siempre deben ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Claro que John Wesley lo entendía como la santificación, el pentecostalismo lo entiende como el poder para el servicio. Pero de ahí viene. Y eso es lo que enseñó Wesley. No tiene que ver con la impecabilidad, con la entera santificación, completa y total, donde ya nunca más el creyente va a volver a pecar. No, no dijo eso. Después vino Charles Finney. La santificación completa se alcanza en esta vida. Bueno, tenía algún influjo de la teología wesleyana. Él cuenta que fue a orar al bosque, debajo de un árbol, por lo menos en la biografía anónima de Charles Finney, y él dice que experimentó el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando experimentó esta experiencia, comenzó a predicar, a ser evangelista, muy exitoso, pero él lo entendía en clave wesleyana, es decir, la santificación. También incluía, parece en ese tiempo ya, la fuerza para predicar el evangelio, al parecer, por lo que dice la biografía de Charles Finney. Vamos a formularlo sistemáticamente ahora en la doctrina de la santificación. Su significado básico de esta doctrina es la dedicación o la separación, la dedicación o consagración. Su finalidad es guiar últimamente a ser como Dios es. En eso, de eso se trata la santificación, a ser como Dios es, o ser como Jesucristo en carácter, no en sustancia o naturaleza, sino en carácter. Su alcance, todos los cristianos. Pablo escribe a los santos en Corintio, algunos de los cuales vivían no en una manera muy santa, porque tenían conflicto entre sí, llevaban sus problemas a los tribunales de justicia, habían partidos entre ellos, clasismo también, inmoralidad, sacrificado a los ídolos, no había ni siquiera madurez teológica en la iglesia de Corintio, porque algunos comían de los sacrificados a los ídolos, pensando en la existencia de los ídolos. Otros comían sin ningún problema porque sabían que no existían los ídolos. Cuando los maduros espiritualmente iban a la carnicería, compraban de todo, aunque fuera sacrificado a Zeo, a Dionisio o cualquier otro dios. Lo comían porque sabían que Zeo, Dionisio y los dioses griegos y romanos no existían, solamente existía un solo dios. Por lo tanto, esa comida la comían sin ningún problema de conciencia. Pero habían otros grupos de corintios que creían que esos dioses Zeus existía. Entonces, si había una carne que fue sacrificado a Zeus y ellos lo comían, pensaban que Zeus ingresaba a su corazón y eso le dañaba su conciencia porque decían, en mi corazón está Jesucristo y también está Zeus. Estoy pecando contra el Señor porque en realidad no soy tan fiel porque también he comido y está Zeus dentro de mi alma porque he comido de los sacrificados a Zeus. Increíble, ¿eh? Existían, no eran monoteístas absolutos los corintios, claro, nosotros entendemos porque el cambiar de una cosmovisión a otra no es tan sencillo, se demoran años. Entendemos a los corintios porque no eran absolutamente monoteístas, sino que había una especie de politeísmo entre los cristianos de Corintio, o enoteísmo, o monolatría. Lleguemos hasta monolatría, es decir, creían en muchos dioses, pero adoraban solamente a uno que es a Jesucristo, a Dios, Padre de la Biblia, pero creían que existían otros también. Por eso que cuando ellos comían de la carnicería, pensaban que ese Dios ingresaba a su corazón. Todos esos problemas estaban en la iglesia de Corintio, pero son santos. Inmaduros, pero son santos. Es una obra de Dios. Dios es el que santifica, ya lo vimos, por medio de la fe, en la persona de Jesús.
¿Cuáles son los medios de la santificación? Estos textos bíblicos ya los hemos analizado. Los medios de la santificación son Dios Padre, es el que santifica, enviando a su Hijo Jesucristo. Es una obra de Jesucristo, hecho una vez y para siempre, hizo perfecto a los santificados, mediante su sangre, su muerte en la cruz. Pero también es una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo porque su labor principal es la santificación de todos los creyentes. Es el Espíritu el que toma la sangre de Cristo y la aplica al corazón y al alma del creyente. Y lo convierte el Espíritu en templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trae al Padre y trae al Hijo. Y produce en los creyentes el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Y también el que motiva e incentiva a desarrollar los frutos del Espíritu: la paz, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la longanimidad, la templanza, el amor. El Espíritu de Dios le ayuda a los creyentes a desarrollar estas virtudes espirituales, en tanto el creyente ande en el Espíritu, se deje guiar por el Espíritu y sea lleno del Espíritu. Bueno, hay una diferencia entre llenura y el fruto del Espíritu, pero todo debe relacionarse entre uno y otro. Los corintios eran bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, tenían todos los dones del Espíritu, pero lo que les faltaba era el desarrollar los frutos del Espíritu, que tenía que ver con el desarrollo del carácter. En cambio, el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con el empoderamiento, con los dones para el servicio. Es una obra entonces de la santificación divino, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Aquí, ya lo había mencionado, calvinistas y arminianos sostienen exactamente lo mismo con respecto al lado humano de la santificación. Porque el calvinismo, lo único que no realiza el ser humano es la elección y la regeneración. La elección es incondicional en el calvinismo, la regeneración es incondicional, es decir, no hay que creer para nacer de nuevo en el calvinismo. Pero toda la otra doctrina, salvación, conversión, santificación, todo eso es una obra que realiza el ser humano. El arminianismo es una sinergia evangélica, es decir, el ser humano debe creer, debe arrepentirse para ser regenerado, para ser elegido, para ser convertido, para ser salvado, para ser santificado. Y en este aspecto de desarrollar la santificación, de crecer, de aumentar el grado de santificación, es una obra del ser humano, es un esfuerzo del ser humano, una disciplina que debe llevar a cabo el ser humano. Primero, en cuanto al iniciar la santificación, debe creer en la obra del Señor Jesucristo. Por la fe se entra a la santificación y se experimenta, se perdonan los pecados y el Señor le da la fuerza para vencer el pecado. Y deben desarrollar las disciplinas espirituales y los frutos del Espíritu. Estudiar las Sagradas Escrituras y obedecer las Sagradas Escrituras. Ahí están los pasos y los medios para la santificación, los medios, las herramientas, las estrategias para santificarse cada día más. ¿Cuáles son estos medios? Para la formación espiritual se le denomina en teología, para santificarse, son la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, la asistencia a los cultos, los retiros espirituales, las vigilias, la mentoría, el ser pastoreado, el rendirle cuentas a alguien, ¿qué más? La sencillez igualmente, la práctica de la generosidad, de dar a los más necesitados. Bueno, son los silencios igualmente, la meditación. Todo eso son disciplinas espirituales que ayudan al creyente a la santificación, es decir, a reproducir la imagen de Jesucristo en todos los creyentes, porque la finalidad, la meta, el objetivo, la ambición de todo creyente es ser como Cristo, es decir, crecer en la santificación, desarrollar los frutos del Espíritu. Aquí el ser humano debe esforzarse. Quizás lo entienden mal los hermanos de nuestra iglesia
cuando hablan de esforzarse, de asistir a los cultos, de practicar las disciplinas espirituales para salvarse o para conservar la salvación, pero tiene que ver con la santificación. Las disciplinas espirituales tienen que ver con eso, con esta doctrina en particular. Claro que comprende todas las otras, porque la santificación es un aspecto de la salvación. Aquí la santificación, a diferencia de las otras doctrinas, admite grados. En la regeneración, en la adopción, en la justificación, no hay grados. Todos son justos, todos son salvos, todos están convertidos, todos son hijos de Dios, todos son adoptados, todos son unidos a Cristo. No hay uno que sea más justo que otro en la doctrina de la justificación. Pero en la santificación sí, se admite grados. Algunos son más maduros que otros. Algunos han logrado desarrollar los frutos del Espíritu más que los otros. Los más antiguos, que llevan más años a la iglesia, que son responsables, tienen mayor carácter cristiano que una persona que está recién nacido en la nueva fe. Tiene más vulnerabilidades, más pecados que resolver y que debe eliminar a medida que va creciendo en la fe cristiana. No necesariamente va a ser así, pero normalmente los más antiguos, como llevan más tiempo en una congregación, tiene más experiencia en la vida cristiana, ha tenido más caídas, más problemas con los hermanos, ha escuchado más predicaciones, ha tenido más trato con el Señor, entonces se supone que debería ser más maduro en la fe cristiana, debería tener un carácter más cristiano que uno nuevo. Pero en la santificación se admite grados, hay grados de santificación. Y la otra diferencia de la santificación es que es algo interior y también tiene su aspecto progresivo. Se debe ir creciendo a medida que transcurre el tiempo. Aquí tenemos los tiempos de la santificación. La santificación es instantánea. Cuando creímos en Jesús, nosotros somos apartados, somos separados, somos consagrados, dedicados al servicio a Dios. De los usos profanos, mundanales, para el servicio a Dios. Es una obra totalmente de Dios. El creyente lo acepta, lo recibe por medio de la fe. La fe, recuerde que no es una capacidad que tiene el ser humano innato, sino que es resultado, fruto de la, la gracia preveniente. También tiene otro nombre, la gracia subsecuente, la que le ayuda a permanecer en la fe cristiana. La gracia santificante, la que le ayuda a crecer en la santificación. La gracia glorificante también se le denomina cuando el creyente experimenta la glorificación del cuerpo. Siempre la gracia de Dios actúa en todos los creyentes y en todos los seres humanos también. Claro que algunos la resisten, por eso que nunca se convierte. La santificación progresiva. Aquí el creyente debe actuar, debe esforzarse, debe ser muy disciplinado, debe desarrollar los frutos o el fruto del Espíritu, debe cambiar su carácter, debe ser transformado a la imagen de Jesucristo, a restaurar la imagen de Dios en él. Y debe crecer, ser cada día más como Jesucristo es. Y la santificación completa y total cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, cuando glorifique los cuerpos y resucite a los creyentes. El cuerpo será inmortal, glorificado, celestial, espiritual e incorruptible. Y la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos va a ser extirpada. Allí va a ser imposible de volver a pecar. Ahí sí, es magnífico eso, hermano, ¿eh? Donde no habrá posibilidad de volver a pecar nunca más, porque ya la santificación o el proceso de la santificación estará completada. Allí en la glorificación es una obra de Dios Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pero mientras tanto, con el aspecto progresivo, nosotros es donde debemos crecer y desarrollar esta santificación. Bien.
¿Algún comentario, mis queridos hermanos, acerca de lo que estuvimos trabajando con esta doctrina de la santificación? ¿O alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro acerca de la doctrina. ¿O algo Se que me haya cayó. cambiado en usted? ¿Sí, hermano No, a mí Cristian? se me cayó la internet en los últimos 5 minutos. Así que tengo muchas preguntas, pero creo que voy a ver los videos después y ahí voy a juntar. Listo, hermano Cristian. Qué lástima, hermano. Algo nuevo que hayan visto acá en clase, mis hermanos, o en los libros que no tenían muy claro anteriormente, que nos pudieran comentar. Hermano Paulo, la ¿Sí? santificación, cuando habla, Dios le dice a Moisés, quita el calzado a tus pies, que tu lugar es santo, ¿se refiere a la primera santificación que usted hablaba sobre objetos? Sí, exactamente. Así es, hermano Cristian. Porque la presencia de Dios es el que hace santo al lugar en ese caso. Exactamente. Por la manifestación de Dios. Correcto, así es. Porque santo es apartado, separado, para el uso, el contexto sagrado, de lo profano. Hermano Alex. Hermano Paulo, a ver, lo que me gustaría como tal vez comprender más o tal vez sea objetivo de otra clase, es ¿Mm? como el Espíritu Santo, la tercera persona, ¿cierto? Como interviene en todo este proceso de la santificación. No sé si me explico. Eh, Porque hay como, o por lo menos así se enseña en nuestra congregación, como toda una comunión con el Espíritu Santo, hay toda una, hay toda una semejanza, ¿cierto? Como esa paloma del Espíritu, que uno debe cuidarla, no contristarla, ¿cierto? Y toda esa Mm. como comunión, que yo creo que es parte del concepto de la santificación, esta perfección cristiana. Entonces, Y eh, no sé si eso será parte también del proceso o dónde se profundiza más ese concepto, si es en esta doctrina o en otro ramo. sí, Teología Sistemática 3, hermano Alex. Ahí se Ya, desarrolla esa doctrina de la obra, la tarea del Espíritu Santo en el creyente. Bueno, es excelente. harta, es grande la obra del Espíritu de Dios en el creyente. Actúa antes de la conversión, por medio de la gracia preveniente. Lo convence de pecado, juicio, justicia, restaura el libre albedrío de los seres humanos. Y después le convence de pecado, juicio y justicia. Si el ser humano cree, por la obra del Espíritu Santo de Dios, por eso que cree, lo aparta, lo separa, lo santifica, aplica la sangre de Cristo en el creyente, lo convierte en templo del Espíritu Santo, trae al Padre, trae al Hijo, trae al Padre y al Hijo a morar dentro del creyente, le ayuda a desarrollar los frutos del Espíritu. eh, Todos los frutos que lista el libro de Gálatas del Espíritu. Si el creyente anda en el Espíritu, se desarrollan esos frutos del Espíritu. Y no solamente eso, sino que también le da los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu tienen la finalidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Si el creyente sigue creyendo, es por la obra del Espíritu de Dios. Él es el que le ayuda a creer, a continuar en la fe y a perseverar en la fe. Lo sella también con el Espíritu, porque el sello es seguridad y propiedad. Si hay dudas, por ejemplo, en el creyente de que si es hijo de Dios o no, el Espíritu da testimonio nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Imagínate todo lo que hace el Espíritu de Dios. Lo une al creyente, lo adopta, le hace experimentar el nuevo nacimiento también. ¿Qué más hace el Espíritu Santo de Dios? Si el creyente quiere trabajar por el Señor, realizar buenas obras, es porque el Espíritu de Dios está produciendo en el creyente el hacer como el querer por medio de su buena voluntad. Y si después el creyente cuando esté muerto, resucita por el Espíritu Santo de Dios y le va a glorificar. Es una tarea desde antes, en el momento en que alguien se hace cristiano, durante una persona cuando sea creyente
y al final de la vida cristiana, cuando se produzca la glorificación, está actuando el Espíritu de Dios. Bueno, en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando. Es decir, nunca estamos solos. Siempre Dios el que está con nosotros, antes, durante y después de nuestra conversión. Me comentaban unos hermanos ayer en Temuco que tenían dudas con respecto a, incluso dudaban algunos hermanos de la salvación, porque en la iglesia se le enseñaba que debían estar en todos los cultos, comportarse de una determinada manera, porque si no, no se iban con el Señor, no iban a ser salvos. Eh, Estaban muy angustiados, no disfrutaban la vida cristiana, no existía esa libertad, había un agobio, una angustia, como un peso, una carga de ser cristiano. Pero cuando entendieron esta doctrina de la santificación, me dijeron que habían experimentado una especie de liberación, ahora habían descansado, sentían ese descanso, ya no se sentían tan agobiados, porque la santidad de ellos descansaba en la persona de Jesucristo. Cristo, el que ya lo hizo santo ya. Y la esperanza de irse con el Señor también está en Cristo, porque Cristo cuando vuelva, Él lo va a glorificar, le va a transformar su cuerpo, y por eso que se van con el Señor cuando Él vuelva. No es algo que nosotros realicemos. En la glorificación es algo que Dios hace en nosotros. Claro que nosotros si practicamos los frutos, desarrollamos los frutos espirituales, las disciplinas espirituales, es para ser más cada día como nuestro Señor.